Perspicacias de las meditaciones de Marco Aurelio. Sumergiéndonos en la niebla interna, en el silencio entre una batalla y otra, cuando el mundo parecía a punto de derrumbarse sobre sus hombros, Marco Aurelio se sentaba a escribir. No era para el pueblo, no era para la historia, era para sí mismo, para recordar con urgencia quién necesitaba seguir siendo, incluso cuando todo a su alrededor empujaba en sentido contrario. Él, el hombre más poderoso de su tiempo, llevaba en el alma las mismas preguntas de quien intenta mantenerse íntegro en un mundo que exige máscaras. Cada palabra escrita no era una lección, era un recordatorio, un espejo emocional, una nota dejada por alguien que sabía cuánto el alma puede perderse incluso cuando el cuerpo sigue fuerte. Las meditaciones no fueron escritas para enseñar, fueron escritas para sobrevivir, para recordar que no se trata de vencer al mundo, sino de no rendirse a él por dentro. Cuando todo falla, cuando todos gritan, cuando las emociones se vuelven tormenta, hay un espacio dentro de nosotros que aún puede ser protegido, un espacio donde la lucidez respira, un espacio donde mora la dignidad. Séneca decía que la verdadera grandeza es permanecer tranquilo en la tormenta. Marco Aurelio vivió eso, no como un héroe invencible, sino como un ser humano frágil que eligió, cada día, no abandonarse a sí mismo. Y quizás por eso, Epicteto, un ex-esclavo, fue su mayor maestro, porque solo quien no tiene nada sabe el valor de mantener todo lo que importa, la propia conciencia en paz. La promesa de este texto no son respuestas, son fragmentos de lucidez para días en que el alma pesa, pequeñas chispas de coraje para recordar que, aún cansado, aún herido, aún puedes elegir tu propia presencia, aún puedes decidir cómo atravesar el dolor sin perderte a ti mismo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La mente es como una casa donde habitamos sin darnos cuenta, y a veces, incluso en silencio, se llena de voces que no son nuestras, voces que juzgan, que exigen, que hieren, voces antiguas, repetidas, que se instalaron como verdades, pero nunca fueron nuestras de verdad. Marco Aurelio lo sabía. Él escribía para limpiar esas paredes, para filtrar lo que entraba, para recordar que la felicidad no es una emoción aleatoria, es una construcción interna, hecha con lo que elegimos pensar. Hay una herida silenciosa que casi nadie ve, la de vivir rehén de los propios pensamientos, ese cansancio de tratarse a uno mismo como enemigo, de compararse todo el tiempo, de creer en cada narrativa cruel que pasa por la cabeza. La mente se convierte en una prisión cuando olvidamos que tenemos la llave, y Marco Aurelio nos da este recordatorio. No es el mundo lo que te destruye, es lo que tú decides pensar sobre él, y pensar es una elección, aunque sea difícil, aunque sea dolorosa, aunque parezca imposible en ciertos días, pero es una elección. Cuando te despierta, cuando algo sucede, cuando alguien te hiere, hay un segundo de pausa, y en ese segundo puedes decidir qué alimentar, la ira o la lucidez, el juicio o la compasión, la repetición del miedo o la construcción de la presencia. Una práctica simple pero profunda. Antes de dormir, anota un pensamiento que dominó tu día. Léelo con atención, siente lo que provocó. Y luego pregúntate a ti mismo, con honestidad, ¿merece este pensamiento estar conmigo mañana? ¿O necesita ser dejado aquí, hoy, para que yo pueda respirar de nuevo? Lo que pensamos, sentimos, lo que sentimos, vivimos. Y lo que vivimos se repite hasta que elegimos diferente. La vida comienza a cambiar cuando cambiamos lo que dejamos que more dentro de nosotros. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Existe una trampa emocional que nos toma desprevenido. Creer, sin darnos cuenta, que todo lo que dicen sobre nosotros es verdad. Una crítica, un comentario, una mirada cruzada. Y listo. El corazón comienza a construir certezas sobre las dudas de los demás, como si cada opinión fuera un espejo, pero no lo es. Es solo un reflejo distorsionado, pintado por la historia de quien observa. Y aún así, nos dejamos moldear silenciosamente. Marco Aurelio nos invita a desconfiar, no de los demás, sino de la prisa en tomar sus palabras como absolutos, porque lo que oímos, la mayoría de las veces, no es sobre nosotros, es sobre su miedo, su juicio, su limitación. Aún así, dejamos que eso entre como si fuera verdad, como si nos definiera, como si nuestra identidad cupiera en la frase mal pensada de alguien que ni siquiera nos conoce por dentro. Es fácil perderse así, moldear gestos para evitar juicios, adaptar silencios para no incomodar, sonreír cuando se quiere gritar. Pero hay un precio. Poco a poco,
Dejamos de ser quienes somos para encajar en las expectativas de quienes ni siquiera saben quiénes somos de verdad. Esto no es madurez, es abandono de sí mismo. Y el abandono de sí mismo siempre sale caro. La filosofía estoica nos recuerda: lo que los demás piensan de ti dice más sobre ellos que sobre ti, y eso no es orgullo, es lucidez. La lucidez de proteger tu esencia, tu verdad, tu camino. La lucidez de recordar que no todo lo que te llega necesita quedarse. No toda crítica es constructiva. No toda opinión merece resonar dentro. Entonces, cada vez que escuches algo que te hiera, haz una pausa, respira y pregunta con valentía: ¿esto es un hecho o solo la perspectiva de alguien con ojos diferentes a los míos? Esta simple pregunta puede salvar tu cordura, porque quien vive por los ojos de los demás nunca aprende a ver por dentro. Y es por dentro donde comienza la libertad. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Hay un tipo de sufrimiento que no nace de lo que sucede, nace de cuánto queremos controlar lo que no depende de nosotros. El otro, el clima, el futuro, el pasado. Nos aferramos a la ilusión de que, si tenemos más control, tendremos menos dolor, pero eso nunca sucede, porque lo que no es nuestro se escapa, y cuando se escapa, hiere, no por maldad, sino por apego. Marco Aurelio entendía que el verdadero control no está afuera, está dentro. Está en la forma en que reaccionamos, interpretamos, sostenemos lo que nos llega. Cuando intentamos controlar los eventos, vivimos en tensión. Cuando entendemos que el único control real está en la forma en que elegimos responder, nace un tipo nuevo de poder. Un poder silencioso, pero profundo. Un poder que no se impone, sino que sostiene. Es difícil aceptar esto, porque nos enseñaron a hacer planes, a prever riesgos, a evitar fallas. Nos enseñaron que si algo salió mal, la culpa es nuestra, y esa culpa se convierte en una carga insoportable. Pero Marco Aurelio nos ofrece otro camino, un camino donde la fuerza está en dejar ir, en aceptar lo que llega, en no luchar contra la corriente, sino aprender a nadar en ella con presencia. Esta presencia no es pasividad, es valentía, valentía de ver el caos y aún así mantener la serenidad, valentía de escuchar un no y no desmoronar, valentía de vivir el luto sin perderse en el dolor, porque cuando percibes que tienes poder sobre tu mente, te liberas de la desesperación de intentar controlar el mundo. La libertad no está en conseguir todo lo que quieres, está en no destruirte cuando eso no sucede, y esa fuerza nadie te la puede quitar. Es tuya, nace y crece dentro. Siempre estuvo allí, solo esperando que miraras hacia adentro con más valentía que control. El alma se convierte en aquello de lo que se alimenta. No todo lo que entra en nosotros es alimento. A veces es un comentario, una comparación, una frase malintencionada, repetida, hasta que se convierte en una creencia. Alimentamos nuestra alma sin darnos cuenta, con lo que oímos, vemos, sentimos, repetimos, y muchas veces, sin notarlo, pasamos a vivir intoxicados de ideas que nos disminuyen. Marco Aurelio lo sabía, por eso escribía: para purificar el pensamiento, para recordar cada día aquello que debía nutrir su alma y aquello que debía dejar de consumir, porque todo lo que nos rodea nos moldea, pero no todo lo que nos moldea merece un espacio dentro de nosotros. Hay días en que el alma parece pesada, sin ánimo, sin dirección, y quizás el problema no esté en el mundo, esté en lo que has estado permitiendo que entre, las voces que repites, las distracciones que consumes, los juicios que aceptas sin cuestionar. Lo que te permites escuchar todos los días construye lo que sientes, y lo que sientes define lo que te convierte. Por eso, hay una práctica silenciosa que lo cambia todo: elegir con intención lo que dejamos entrar. Elegir con más cuidado lo que alimenta nuestro pensamiento antes de dormir, lo que alimenta nuestro silencio al despertar. Una frase, un recuerdo, una imagen, un valor, un gesto simple. Pequeños alimentos para un alma que anda hambrienta de sentido. El alma se convierte en aquello de lo que se alimenta. Y quizás este sea el recordatorio más necesario para tiempos en que todo quiere distraernos, en que todo quiere robarnos la presencia. La pregunta que queda es: ¿con qué has estado alimentando tu alma y en qué se ha convertido por ello? No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Existe un momento silencioso en que percibimos que pensar demasiado se volvió una huida, que planificar demasiado se volvió parálisis y que justificar la espera se volvió un modo disfrazado de no empezar. Marco Aurelio veía esto con claridad. No buscaba perfección, buscaba coherencia. Y la coherencia es el acto de ser ahora, aquello que la conciencia ya susurra desde hace mucho tiempo. Ser bueno no es una idea lejana, es una decisión íntima, es rechazar la facilidad de juzgar y elegir el peso de responsabilizarse, es salir del discurso y entrar en el gesto. Porque la verdad es simple: todos sabemos lo que necesitamos cambiar, pero muchos esperan el momento ideal, la motivación perfecta.
la seguridad de que no dolerá, solo que ese momento no existe. El peligro es transformar la reflexión en excusa, convertir el autoconocimiento en un escenario y no en un camino. Marco Aurelio escribía para sí mismo porque sabía que el autoengaño era más sutil que cualquier enemigo. Y al escribir, recordaba, ser un buen hombre no se trata de ser admirado, se trata de dormir en paz con el propio carácter. La cuestión entonces es práctica. ¿Qué aplazarías para siempre si no te obligaras a empezar hoy? ¿Qué ya sabe tu conciencia, pero tu zona de confort sigue fingiendo no ver? La virtud estoica comienza en el paso no dado por los demás, sino por ti, en el silencio de tu propia elección. No pierdas más tiempo discutiendo, no pierdas más tiempo esperando. El alma ya sabe, solo falta la acción. Y esa acción, por pequeña que sea, ya es un comienzo, la nobleza invisible de quien se elige a sí mismo todos los días. Marco Aurelio no escribía para ser recordado, escribía para no olvidarse de sí mismo. Sus palabras no son consejos para quien busca gloria, sino anclas para quien en silencio intenta no hundir. Cada página de las meditaciones lleva la respiración profunda de un hombre que, aun siendo emperador, necesitaba recordar ser humano. Séneca decía, la vida no es corta, es mal aprovechada. Y cuando lees a Marco Aurelio, entiendes que aprovechar la vida no es llenarla de placer, sino de propósito. Es negarse a vivir en automático, es negarse a dejar que lo esencial sea sofocado por lo urgente. Epicteto resuena como un susurro firme. No pidas que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como necesitan suceder. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cuando dejamos de exigir control y empezamos a practicar presencia, nace un tipo raro de libertad, una libertad silenciosa, interna, inquebrantable. La mayor perspicacia de las meditaciones no está en las frases bonitas, está en el esfuerzo continuo de intentar, aún cansado, aún fallando, aún sin aplauso, levantarse, mirar hacia adentro, y decidir ser alguien digno de la propia conciencia. Quizás ser emperador de Roma no fue el mayor logro de Marco Aurelio. Quizás el mayor logro fue mantener el alma firme en medio de un mundo que intentaba todo el tiempo arrancársela. Y quizás nuestro mayor logro sea similar, elegir cada día quienes aún queremos ser, aun cuando nadie nos mira, aun cuando nadie lo agradece, aun cuando todo pide lo contrario, porque allí, en el silencio más profundo, mora la verdadera fuerza.